Buen día, suscriptores. Hoy vamos a resolver este problema que apareció en la primera Olimpiada Nacional Mexicana de Matemáticas. El problema es ¿cuántos enteros positivos dividen a 20 factorial? 20 factorial es igual a la multiplicación de los números del 1 al 20. Tenemos que encontrar el total de enteros positivos que dividen a este número. Es decir, enteros positivos que al dividir a 20 factorial el residuo sea 0. Claro, encontrar el número de divisores de números pequeños a mano es muy fácil, pero la cosa se complica cuando quieres encontrar el número total de divisores de un número muy grande. Por ejemplo, aquí tenemos desglosado el 20 factorial, que es igual a 1 por 2 por 3, así sucesivamente hasta llegar al 20. Vamos a calcularlo usando la función producto. Vamos a multiplicar los números del 1 al 20. Aquí los seleccionamos. Lo que va a hacer esta función es multiplicarlos y así ahorramos tiempo. Entonces 20 factorial, que es igual a 1 por 2 por 3, así hasta por 19 por 20, es igual a este numerito, que ni siquiera puedo leerlo de lo grande que está. Así que encontrar el número total de divisores de este número puede ser muy complicado. Así que comenzaremos haciendo descomposición canónica de cada factor de 20 factorial, o sea, del 1 al 20. La descomposición canónica de un número consiste en representar ese mismo número, pero descompuesto en sus factores primos. Es decir, un número cualquiera representarlo con números primos, pero estos van en orden creciente. Aquí a la derecha tengo una lista de los números primos del 1 al 100. Bien, comencemos. Como los factores de 20 factorial tenemos números del 1 al 20, que aquí ya tenemos del 1 al 20, vamos a pasar directo los que son números primos. Vamos a pasar directo al número 1, siempre. Después todos los que son números primos, por ejemplo el 2 es un número primo. El 3 es un número primo. Un número primo es aquel que solo puede dividirse entre sí mismo. El 5 es un número primo. El 7, el 11, el 13, el 17 y el 19. Ahora, el número 4 es 2 al cuadrado. El número 6 lo dividimos entre 2, que es el primer número primo, y nos da 3. Entonces, ese 3 ya no se puede dividir entre 2. Entonces nos saltamos al siguiente número primo, que es el 3. El 3 sí lo puede dividir. Entonces es 2 por 3. 8. Lo dividimos entre 2 y nos da 4. Y eso lo dividimos entre 2 y nos da 2. Y al 2 lo dividimos entre 2 y nos da 1. Entonces es 2 al cubo. El 9 no puede ser dividido entre 2. Entonces nos saltamos al siguiente número primo, que es el 3.
A esto me refiero cuando digo que vamos a ir en orden creciente. Cada número lo vamos a ir probando. Y si no se puede dividir entre uno, nos saltamos al siguiente. El 9 es 3 al cuadrado. El 10 es 2 por 5. El 12 es 2 por 2 por 3. El 14 es 2 por 7. El 15 es 3 por 5. El 16 es 2 a la cuarta. El 18 es 2 por 3 por 3. Y el 20 es 2 por 2 por 5. Como ya notarán, en esta columna de composición canónica solo tenemos números primos. Ahora solamente hay que recolectarlos. Entonces empezamos, 20 factorial es igual a, empezamos por el primer número primo que es el 2. 2, ¿cuántos 2 tenemos? Tenemos 1, 2 al cuadrado cuenta como 2, van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces 2 a la 18. Por, ahora ¿cuántos 3 tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 a la octava. Por, ¿cuántos 5? 1, 2, 3, 4. 5 a la cuarta. Por, ¿cuántos 7? 1, 2, 2. 7 al cuadrado. Por, ¿cuántos 11? Pues nada más hay un 11. Por 11. ¿Cuántos 13? Tenemos un 13. Por 13. Por 17. Y por 19. Ok. Esta es la descomposición canónica de 20 factorial. 20 factorial es igual a esto. Para comprobarlo, pues vamos a calcularlo. 2 elevado a la 18 por 3 elevado a la octava por 5 elevado a la cuarta por 7 elevado al cuadrado por 11 por 13 por 17 por 19. Y nos debe dar igual que arriba. Como ven, nos dio igual, por lo que la descomposición canónica está bien. Entonces el número de divisores enteros positivos de 20 factorial, ya teniendo esta descomposición canónica de todo el número, la clave está en los exponentes de cada factor. Entonces va a ser igual a, el exponente de 2 es 18. Entonces 18 más 1 por, el exponente de 3 es 8. 8 más 1 por, el exponente de 5 es 4. 4 más 1 por, el exponente de 7 es 2. 2 más 1 por, el exponente de 11 es 1, que no se pone, pero es 1. Entonces 1 más 1 por,
El exponente de 13 es 1 también. 1 más 1 por el exponente de 17 es 1. 1 más 1 por el exponente de 19 es 1. 1 más 1. Y aquí tenemos 20 factorial tiene 41.040 divisores enteros positivos. 41.040 números enteros positivos que dividen a 20 factorial y dejan residuo 0. Muy bien, hasta aquí hemos llegado, espero que les haya gustado. Si les ha gustado, suscríbanse y denle a like.